Buenas noches, doctora Yurela Yuncor. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de la carrera de Derecho, ciclo uno del semestre 2024-2. Nosotros somos el grupo 11. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro informe legal. Quien les habla y se dirige esta noche ante usted es Mauricio Yarek Maza Juárez, seguidamente de mis compañeras Iyari Isabel de la Cruz Yaullo y Dayana Yupanqui Manco. Nuestro informe legal trata sobre sistemas de gobierno de países de la Unión Europea y América Latina. En, Le puedo decir que en la Unión Europea es una comunidad política y democrática de derecho, fundada para propiciar y acoger a la integración y gobernanza en común de sus 27 Estados miembros, y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993. Sin embargo, en Sudamérica, sus países son independientes y no conforman comunidad política que regulan sus formas de gobierno de manera conjunta ni tienen un parlamento en común. La base legal de esto lo podemos encontrar en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, aprobada, en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aprobado en el Decreto Supremo número 008-2006-JUS del Reglamento de la Ley del Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. Como análisis, en Finlandia podemos decir que el sistema de gobierno es fundamentalmente parlamentario, es decir, una república parlamentaria. Sin embargo, el poder ejecutivo recae en el Consejo de Estado, encabezado por el primer ministro, quien es elegido en el Parlamento, quien a su vez elige a sus diversos ministros de Estado. El poder legislativo recae en el Parlamento llamado Eduskunta, el cual está integrado por 200 miembros y quienes son elegidos cada 4 años según la Constitución del año 2000. En cambio, en Dinamarca, podemos decir que es una monarquía parlamentaria desde el año 1849. El poder legislativo recae en los que le comparten el gobierno y el parlamento conocido como Folketing, el cual está integrado por 179 miembros, incluyéndose a 2 diputados por las Islas Feroe y 2 diputados por Groenlandia, estos últimos territorios de Dinamarca. Sin embargo, su poder ejecutivo recae en el Consejo de Ministros, el cual está liderado por el primer ministro, dándole suficiente autonomía y poder a una sola entidad, demasiado poder a una sola entidad. En Suecia podemos decir que es una monarquía constitucional, siendo el rey Carlos XVI el jefe de Estado y líder del poder ejecutivo, el cual está integrado además por el primer ministro y sus ministros. El poder legislativo parlamento llamado Riksdag es la autoridad suprema del gobierno y está conformado por 349 miembros, quienes eligen al primer ministro. Sin embargo, Suecia ha visto un cambio político significativo con la elección del conservador Ulf Kristersson como primer ministro, apoyado por la ultraderecha. El nuevo gobierno adopta una agenda conservadora, reduciendo la inversión en clima y cooperación internacional, mientras aumenta el gasto en defensa. En Brasil, llamada República Federativa de Brasil, es la unión indisoluble de tres entidades políticas: los estados, los municipios y el distrito. El Distrito Federal es una república democrática con un sistema presidencial, siendo el presidente el jefe de Estado y líder de la Unión, teniendo un periodo de gobierno de 4 años con posibilidad a reelección. El Congreso Nacional es el poder legislativo y está constituido por la Cámara de Diputados y el Senado Federal. A pesar de ello, Brasil enfrenta varios desafíos políticos significativos. La corrupción sigue siendo un problema persistente, afectando tanto los niveles locales como nacionales.
Además, la desigualdad social y la violencia continúan siendo problemas graves. En Colombia, es un país presidencialista y de un Estado unitario, según su constitución de 1991, dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo lo integran el presidente y sus ministros de Estado, siendo elegido por un periodo de 4 años, sin posibilidad a reelección. El poder legislativo está integrado por la Cámara de Representantes y el Senado, haciendo un total de 266 miembros. Sin embargo, Colombia enfrenta problemas de corrupción, desigualdad y debilidad institucional que requieren reformas políticas y económicas. Ecuador es una república presidencialista conformada por el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. El poder ejecutivo está liderado por el presidente y sus secretarios nacionales, ministros coordinadores y ministros de Estado. Perú. El sistema de gobierno en Perú es una república constitucional, con una división de poderes horizontal entre el ejecutivo, legislativo y judicial, y una división vertical en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Sin embargo, a pesar de esta estructura, la democracia en Perú enfrenta desafíos. Según una encuesta, el 70,6% de los encuestados cree que la democracia existe pero funciona mal. La democracia en Perú enfrenta cuestionamientos sobre la legitimidad y responsabilidad de sus gobernantes. La descentralización no ha cumplido con las expectativas y solo un 30% de los peruanos la consideran positiva. La corrupción persiste, minando la confianza en las instituciones y la credibilidad del gobierno. Eh, Durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue de 1990 al 2000, se produjo una corrupción política generalizada liderada por Vladimiro Montesinos, que involucró a numerosos funcionarios, empresarios y miembros del Poder Judicial. Esta red de corrupción se extendió a todos los niveles del gobierno y la sociedad, con aproximadamente 1.600 personas involucradas. Malversación de fondos públicos. Se produjeron numerosos casos de malversación de fondos públicos, especialmente en la privatización de empresas estatales. También tenemos los tráficos de influencias. Montesinos y otros funcionarios utilizaron su influencia para obtener beneficios personales y empresariales. También tenemos el abuso de poder, donde el gobierno de Alberto Fujimori se caracterizó por un autoritarismo que permitió la corrupción y el abuso de poder. En resumen, el caso de corrupción de Alberto Fujimori es un ejemplo claro de cómo la corrupción política puede dañar a una sociedad y a una economía. Es importante recordar que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para prevenir todos estos abusos que suelen suceder en el poder. A continuación tenemos las conclusiones. Visto todo ello, se puede decir que la Unión Europea y los países de Latinoamérica tienen diferentes estructuras de gobierno. La Unión Europea cuenta con variedad de sistemas, como monarquías parlamentarias, que se dan en los países de Dinamarca y Suecia, y repúblicas parlamentarias, Finlandia, mientras que los países de Latinoamérica tienen sistemas presidencialistas, Colombia, Ecuador y Brasil. La separación de poderes varía entre los países de la Unión Europea y Latinoamérica, porque algunos países tienen un poder legislativo bicameral, como por ejemplo Finlandia, Dinamarca, Suecia, Brasil y Colombia, mientras que otros tienen un poder legislativo unicameral, como tenemos ahí el informe legal, que son Ecuador y Perú. Bueno, ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Que es los sistemas electorales que también difieren entre los países de la Unión Europea y Latinoamérica.
Algunos países tienen elecciones presidencialistas directas, mientras que otras tienen sistemas de elección indirecta. Finlandia y Suecia y Dinamarca se caracterizan por sus sistemas de gobierno parlamentarios con una fuerte implementación de políticas de bienestar social y alta transparencia. Estos países suelen tener sistemas políticos estables y bajos niveles de corrupción. Bueno, y ahora, visto todo ello, también tenemos las recomendaciones, que serían los países de la Unión Europea, como Suecia, Dinamarca y Finlandia, son ejemplos de estabilidad política y baja corrupción, gracias a que sus sistemas parlamentarios y sólidos bajo- parlamentarios y sólidos controles institucionales. América Latina debería fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, siguiendo estos modelos para mejorar el control ciudadano sobre los poderes. A nivel latinoamericano, se recomendaría que la persistencia de la corrupción y la debilidad institucional son problemas graves, como se observa en países como Perú, Colombia y Brasil. Y bueno, sería recomendable que se adopten reformas profundas para fortalecer la independencia judicial y los órganos de control, siguiendo las mejores prácticas europeas, donde se puede ver que los sistemas parlamentarios y el control ciudadano han reducido estos problemas. Bueno, en Perú se recomendaría que la descentralización ha sido evaluada negativamente por la población, como podemos ver, y se recomienda seguir el ejemplo de países europeos, donde las autonomías locales y regionales han mejorado la eficiencia en la gestión de los recursos, promoviendo así una mayor confianza en las instituciones locales. Los sistemas electorales europeos varían, pero suelen ser más representativos y estables. En contraste, muchos países latinoamericanos, como Brasil y Colombia, enfrentan desafíos que están relacionados con la legitimidad de sus elecciones y la confianza del sistema. Sería beneficioso para América Latina adoptar reformas electorales, que ello incluyen medidas más estrictas de supervisión electoral, como sucede en los países europeos. Bueno, dado todo ello, damos por culminado el trabajo de informe legal, como pudimos ver todo lo que sucedió, qué tipo de sistemas de gobiernos tienen diferentes países, como la Unión Europea, América Latina y a nivel nacional. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias.